Creo que con ustedes estábamos viendo la hipótesis y la prueba de hipótesis, ¿verdad? Nos quedamos ahí en la prueba de hipótesis. ¿Fue la que nos hizo falta o no fue ahí donde nos quedamos? Ahí nos quedamos. Bien, entonces habíamos dicho que por regla general el método científico consta de 3 pasos, que es la recolección de información que ya vimos, la elaboración de hipótesis y la prueba de hipótesis. Recuérdense que para elaborar las hipótesis nosotros tenemos que tener los elementos necesarios para ello y tenemos que tener la certeza de tener toda la información necesaria para poderla comprobar. Por ejemplo, si yo les dijera que hagan una investigación y el tema va a ser, o el tema problema sería el porcentaje de estudiantes que tengan una nota de 28 puntos a más en el primer parcial de teoría. Entonces, mi hipótesis podría ser que el 75%. Entonces, la prueba de hipótesis, comprobar el conjunto de hechos observados que concuerden con la hipótesis, comprobación válida, rara, deliberada o deliberadamente amañada, porque muchos investigadores a veces pueden amañar las hipótesis. Entonces, las hipótesis aparecen en busca de hechos que la comprueben o busquen comprobar. Y esta hipótesis para su comprobación se da por medio de la verificación de hechos. Y en este caso lo que nosotros tenemos que hacer es examinar todos los datos utilizados o los datos que utilizamos para formular las hipótesis. Esto a fin de asegurarnos de que se puedan explicar todas y cada una de las observaciones de la hipótesis. Entonces, podemos decir que en la elaboración de hipótesis, la verificación de hechos es a través de métodos de observación. Se puede hacer también así, bien, ¿verdad? Entonces consiste en examinar todos los elementos y datos usados para formular la hipótesis a fin de asegurarse de que la suposición se puede explicar con las observaciones que se realicen para demostrarla. Luego tenemos, si eso sucede, se confirma. Podemos decir entonces que la predicción es una inferencia deductiva que consiste en decir por anticipado un conocimiento respecto a algo desconocido. Y lo desconocido lo podemos ubicar temporalmente tanto en el futuro, en el pasado o en el presente. Recuérdense que si lo ubicamos temporalmente en el futuro es una investigación experimental, en el pasado sería una histórica y en el presente sería una descriptiva. ¿Se acuerdan, verdad? ¿Qué significa cada uno o cómo se pueden aplicar cada una de esas investigaciones? Lo que tenemos que tener certeza en el momento de la predicción es que debemos de asegurarnos que los elementos que tenemos podemos nosotros comprobarlos, porque muchas veces también se puede confundir con una profecía, que es totalmente diferente, ya que una profecía es una predicción, pero sin fundamento científico. Es decir, que no hay ningún razonamiento y es una mera conjetura. Y esta conjetura pues va a estar formulada por inspiración divina o por alguna cualidad sobrenatural. Yo creo que ustedes saben de qué se está hablando en este caso de las profecías, ¿verdad? Sí, gracias. No, no tenga pena. Sí, pero es que también yo empecé la clase casi a las menos cuarto y no puedo estar como que, ¿cómo se llama? Recuérdense que a la primera hora, porque salen tarde del trabajo, pero en la segunda se supone que de una sección se pasan a la otra. Y hoy sí empecé casi a las menos cuarto, casi a las y cuarto que dije. Y siempre he dicho que voy a dar 10 minutos. Sí, pero tienen 10, les doy 10 minutos para que lo hagan, para que estén a las 7 en la otra clase, no para que estén a las 7:20. Así que yo sí puedo demostrar
con elementos objetivos, lo que les digo. Sí, cabal. Bueno, ahí le di acceso a su amigo o amiga que estaba pidiendo ya muy tarde. Bien, entonces, retomando esto de la predicción, podemos decir que es una acción de anunciar un hecho futuro. El descubrimiento y la predicción de hechos nuevos y sorprendentes motiva considerablemente la investigación científica, la observación y predicción del tiempo y su posible control es uno de los objetivos fundamentales de los meteorólogos. Segundo hecho o situación que se anuncia que sucederá en el futuro, no se cumplió ninguna de sus predicciones. Entonces, cuando no se cumple, pues es porque no teníamos los elementos necesarios para poder demostrarlo. Aquí hay unos pasos y ejemplos de cómo nosotros podemos elaborar hipótesis, dónde está la predicción y dónde está la verificación. En la fase 1 es por medio de la observación. Nos preguntamos la razón por la que pueden existir una determinada relación entre dos variables. Recuerden que esas variables pueden ser no, sino que son la variable independiente y la variable dependiente. La variable independiente es la causa y la dependiente es el efecto. Entonces, nuestra hipótesis sería, voy al cine y veo que cuando las entradas son más baratas, va mucha más gente. En la fase 2, la formulación de la hipótesis y predicciones, se intenta explicar el fenómeno observado y se hacen predicciones. Si pasa X, ocurrirá Y. Entonces, la hipótesis, hay una relación inversa entre precio y cantidad comprada por los consumidores. La predicción sería, a menor precio hay mayor demanda. Luego, en la verificación, las predicciones se confrontan con datos, se verifican si efectivamente se cumple la hipótesis. Si la hipótesis se cumple, es una teoría válida. Si la hipótesis no se cumple, hay que volver a la fase 1, que sería en la observación, porque algo dejamos de observar. Y aquí también hay otro ejemplo donde esto sería todo lo relacionado ya al método científico, donde se debe hacer una observación, el problema, elaborar las hipótesis, la experimentación y los resultados. Si la hipótesis es incorrecta, se debe regresar nuevamente a la hipótesis. Si la hipótesis es correcta, entonces se puede hacer la comunicación de resultados. Entonces podemos decir que la verificación de la hipótesis es la actividad que mediante la observación, la experimentación, el análisis estadístico o la encuesta se comprueba adecuadamente si una hipótesis es falsa o verdadera. Si los datos son congruentes o incongruentes con la hipótesis, en consecuencia se considera hipótesis falsas o verídicas. Va a depender de los datos que tengamos. Si son congruentes, son hipótesis verídicas. Si son incongruentes, serían hipótesis falsas. ¿Está claro? Para mí sí, gracias. Bien. ¿Alguna duda? Porque con esto terminamos el contenido de esta unidad y hasta aquí entraría el primer parcial. Claro, sí, así es. Ujú. Solo que vamos a continuar con el programa. Ahorita ya nos tocaría la unidad 3. Pero antes de pasar a la unidad 3, un poco del mapa conceptual. Como ustedes ven en el libro, hay un ejemplo de mapa conceptual del método científico.
Y esta también es una técnica que se puede utilizar para comprender mucho más la relación que hay entre las teorías. Por ejemplo, en este caso estamos hablando del método científico, todos los elementos que están relacionados a él y siempre se va a unir por palabras enlaces. Esas palabras pequeñas o conceptos pequeños que aparecen se les llaman palabras enlace, que son las que nos sirven para enlazar el tema principal con los demás temas. Por ejemplo, aquí dice que el método científico tiene fases. Y las fases del método científico son planteamiento de problema, planteamiento de hipótesis y la comprobación de la hipótesis. Estos tres elementos se realizan por medio del método deductivo, el método inductivo, el método analítico y el método sintético. Si ustedes se dan cuenta acá, el método inductivo tiene unos procedimientos. Según Stuart Hill, dice de que estos procedimientos son semejanzas, diferencias, variaciones concomitantes y residuos. En el curso que vamos a recibir el próximo semestre, que se llama Métodos y Técnicas de Investigación, estos aparecen como métodos para establecer la relación causal de los fenómenos. Entonces están identificados como método de semejanza, método de diferencia, método de variaciones concomitantes y método de residuos. Se los menciono y los puse acá como parte del método inductivo para que ustedes sepan que también son procedimientos de este método. Entonces, este método científico también se determina y tiene una relación con la técnica, y esta técnica puede ser la encuesta, la observación, el cuestionario y la estadística. Entonces, como se dan cuenta, aquí están todas las flechas y las palabras que enlazan un concepto con el otro. ¿Hay alguna duda? Ajá, sí. Todo lo que se va a ver en este curso les va a ser de utilidad para cuando ustedes tengan que hacer su tesis. Por eso les recomiendo de que guarden su libro, porque dentro de unos 5 años van a tener que desempolvarlo para poderlo usar, ya que la estructura del plan de investigación que aparece en el libro es el que se utiliza en la unidad de tesis. Incluso les dan antes un curso propedéutico de tesis, o sea que aquí lo que le van a hacer es solamente explicarles cómo deben de organizar la estructura del plan. Eso está en el capítulo 4 del libro. ¿Puede servirles? ¿Alguna otra duda? Dígame quién levantó la manita, que no la puedo ver. Soy yo, licenciada Ludwig. Dígame, Ludwig. Con una consultita, solo Ajá. para corroborar, estas 2 unidades que van a entrar en el examen, es hasta la página 45 del libro, ¿verdad? Sí, así es. Perfecto. 44 podríamos decir, porque en la 44 incluso está que es un mapa conceptual. Ajá, sí. Está ahí la redacción de esto. Y definitivamente en el examen no les voy a pedir que realicen un mapa conceptual, porque la plataforma es muy complicada para poder evaluar este tipo de documentos, ya que cuando nosotros subimos un examen, de una vez lo subimos con su clave. Entonces se califica automáticamente. Y el problema de la plataforma es que no reconoce errores ortográficos. Entonces, si se escribe mal un concepto, definitivamente lo toma como malo. Entonces, normalmente nosotros lo que hacemos es que hacemos exámenes de falso y verdadero y selección múltiple. Ok, licenciada, también tenía otra duda. Usted nos había comentado que ahí va a haber como un simulacro de examen por el tema para los que usamos la plataforma por primera vez.
No le hablé yo de simulacro. Yo hago simulacro con Moodle, pero con Classroom no, porque ustedes sí ya saben cómo utilizar Classroom, porque ya entraron a revisar su link cuando Ajá. les pusimos ahí información para que ingresaran a recibir su clase. Ah, ok, muy bien. Lo único Entonces, que tienen que hacer es que tienen que enviar el examen, porque hay que guardarlo para en su escritorio y enviarlo. Muchas veces solo lo guardan y no lo envían. Y hay que hacer los dos procedimientos. Por eso les decía que es muy diferente a Moodle, porque Moodle sí automáticamente si ya se venció el tiempo, les quita el examen y les guarda el resultado. pues, Classroom no, si ustedes no lo mandan, no les guarda nada. ok, licenciada. Ujú. Muchas gracias. Sí, para tomarlo en cuenta que va a ser Sí, en clase. en Classroom, sí, tómenlo en cuenta, por favor, que es una plataforma diferente. Gracias, licenciada. Para servirle, dígame, Micaela. Licenciada, una pregunta, o sea que ahí da la opción para guardar el examen o se toma una captura o algo así, ¿no? No, solo se manda, o sea, da la opción de guardarlo y enviarlo. O sea que si Muy usted bien. no lo guarda, no lo puede enviar. Muy bien, gracias. Ajá, por nada. Así Disculpe, como el licenciada. específico. Perdón, si levantan la mano sería mejor. Compañera, primero. A ver, Celeste, diga. Ay, perdón, disculpe, licenciada. O sea que tenemos que copiar, en pocas palabras, tenemos que copiar el examen y guardarlo en el escritorio y No, después no es de mandarlo. copiar, no es de copiar, solo es de guardar. O sea que da la opción de guardar. Guardarlo y enviarlo. O sea, se guarda en la plataforma y se envía. Es como Ok, guardar los gracias. resultados, dice. Cuando terminas de responder, dice guardar los resultados y automáticamente los guarda y te lo envía. O sea que antes de guardarlo todavía puedes corregirlo, pero ya cuando lo das Siempre guardar, y cuando tengan esa opción, porque a veces no se pone opción de corregir, sino que ya no se puede regresar entonces lo ideal es que vaya contestando Exacto. de una vez, porque normalmente los exámenes no se puede regresar a las páginas iniciales, por ejemplo. pero en Classroom creo que sí todavía, ¿verdad? Es que esa era mi... Pues está la opción, pero si no se pone, no se puede. Y normalmente en exámenes no se pone esa opción. Dígame, Ok, muchas gracias, Fernando, y licenciada. después Luis. Gracias, Luis, dígame. Tal vez un ejemplo para que recuerden cómo era, pues, para entrar aquí, el examen específico fue así en Classroom. Nada más era leer todo, contestar, terminábamos, botón enviar y ya estuvo. O sea, así es Classroom. Pero sí le tienen que dar, o sea, tal vez lo que la licenciada está enfatizando es de que muchos vienen, terminan de contestar y lo dejan ahí. Pero así como hicimos con el examen específico para entrar acá, le teníamos que dar el botón de enviar y ya, o sea, no es mayor cosa. Sí, no es mayor problema. Lo importante es que a veces por los nervios se les olvida enviarlo. Y sí, los exámenes específicos siempre se han hecho en Classroom. Entonces es una plataforma que ustedes conocen. Ahora, si no se examinaron, no hicieron la prueba específica, entonces no sé cómo ingresaron a la facultad. Porque todos tendrían que conocer la plataforma. Sí, que no tuvieron que hacer prueba específica, ¿verdad? Porque cuando ya se tiene una carrera, creo que no se hace la prueba específica, sino que solamente se hace el cambio de la asignación, sí, la inscripción y la asignación. Creo que no es necesaria una prueba específica.
Bueno, entonces vamos a continuar con la tercera unidad porque no podemos también quedarnos acá. Tenemos que continuar con los contenidos ya que después de la Semana Santa, por ejemplo, tenemos ya el examen de segundo parcial. Entonces, en los tiempos estamos igual. Lo único que cambió ahorita fue una semana para hacerles el examen del primer parcial y los segundos parciales serán en la semana después de la Semana Santa y los finales empiezan creo en la segunda semana de mayo. O sea que tiempos pues tenemos ya así como que poco. Vamos a empezar con la unidad 3. Ya que esta es una unidad que es bastante larga, porque si ustedes ven, la unidad 3 empieza en la página 49 y termina en la página 102, 101. En la página 101. Entonces, si se dan cuenta, es una unidad que prácticamente tiene el número de páginas que tiene la unidad 1 y 2. Lo que pasa es que hay muchos ejemplos. Bueno, entonces la unidad 3 es sobre las técnicas bibliográficas y documentales de la investigación científica. Y cuando hablamos de este tipo de técnicas, pues ya sabemos que es un proceso de búsqueda a través de estas técnicas bibliográficas y documentales. Y la bibliografía, pues van a ser los libros que encontramos en las bibliotecas y que nosotros podemos recopilar, siempre y cuando sean libros que hablen sobre el tema objeto de nuestra investigación. Y dentro de ellos también está la documental, que es obtener, analizar y comparar información sobre un objeto de estudio a partir de fuentes documentales. O sea que lo que nosotros tenemos que hacer es registros audiovisuales de libros o documentos y de archivos, que serían estos documentos, valga la redundancia, documentales. Principios cuya intencionalidad hacen referencia a la recolección, selección, análisis y presentación de los datos documentados para mostrar los resultados de la investigación. También nos permite el redescubrimiento de datos para generar nuevas preguntas y formas de investigación. Uso de formas de procesamiento que son útiles en cualquier campo de investigación. La investigación se realiza en forma ordenada y con objetivos determinados. Esto es con la finalidad de construir conocimientos, porque recuérdense que siempre cuando nosotros tengamos que hacer investigaciones, lo que vamos a tener es un nuevo conocimiento. Es cierto que nosotros tenemos muchos conocimientos, pero son conocimientos empíricos. Entonces nosotros no podemos ponernos a explicar sobre algo que no conocemos. Por eso es que debe de hacerse de una forma ordenada. Y para ello vamos a hacer uso también de la teoría, ya que esta nos va a permitir aportar conceptos y definiciones. Y la teoría científica se caracteriza por la consistencia en el plano interno y externo. Las teorías son empíricamente verificables y con el objetivo de verificar su validez son contrastables. Cuando hablamos de contrastar, es la diferencia que hay entre dos casos, o sea que nosotros podemos comprobar, comparar, confrontar o cotejar el contenido que nosotros podemos tener en dos casos para ver sus diferencias o ver si son exactamente iguales. Por eso es que se puede verificar su validez haciendo este contraste, o contrastar esas teorías. Entonces, ¿qué es una teoría? Etimológicamente significa contemplación, es decir, pensamiento desinteresado y puro
Es un conjunto de ideas, conceptos e hipótesis que de una manera clara y sistemática han sido agrupados con el objeto de intentar explicar un fenómeno dado que nos interesa de manera coherente y adecuada. Una teoría explica, basándonos en algunas creencias o supuestos, lo que ha sucedido, lo que sucede o lo que probablemente sucederá. ¿Qué es una teoría científica? Es un marco de trabajo que explica fenómenos de forma concisa, coherente, sistemática y predictiva. Parte de una hipótesis que ha sido comprobada. Por medio, si se ha sido comprobada y si se tiene evidencia suficiente, entonces es tomada como válida. Las teorías pueden ser modificadas o mejoradas. Un ejemplo de teoría es la teoría de la evolución. Como se dan cuenta, aquí está la teoría de la evolución del ser humano. ¿Verdad? ¿Cómo fue esa transformación? Aquí hay otro ejemplo, dice que es una teoría científica. La evolución es solo una teoría. Muchas personas creen que una teoría es un supuesto, una creencia o algo que todavía no se ha demostrado al 100%. ¿En teoría es así? No, no es así. En ciencia, una teoría es un marco de trabajo que explica fenómenos de forma concisa, coherente, sistemática y predictiva. Parten de hipótesis que han sido probadas y tienen tanta evidencia que son tomadas como válidas. Entonces, cuando las personas dicen la evolución es solo una teoría, tienen razón, es solo una teoría, pero es una teoría muy probada, porque ya ha sido comprobada. Entonces, una teoría, creo que alguien no tiene demasiado claro, dice que es una teoría, pero yo creo que aquí en la clase sí todos tienen claro que es una teoría. ¿O hay alguna duda? No, licenciado. En teoría, ¿no? En teoría no hay dudas. Bien, entonces pasamos a las técnicas de investigación. Estas se utilizan para resolver problemas de investigación científica y su objetivo es generar conocimiento nuevo. Se utilizan para resolver problemas de exploración y permiten llevar a la práctica el método. Recuérdense que tanto la técnica y el método de investigación mantienen una relación estrecha, pues ambos son de suma importancia en la generación de todo conocimiento nuevo. Y las podemos clasificar en documentales, experimentales y de campo. Las técnicas de investigación documental nos permiten recolectar información que la podemos encontrar en varios documentos que el investigador tiene a su alcance, permitiéndole comprender su objeto de investigación. Es la primera etapa de la investigación científica, ya que cuando nosotros empezamos a hacer nuestra investigación tenemos que primero tener claro el tema que vamos a investigar y luego pasar a esa fase documental, revisar qué tantos documentos hay que hablan sobre el tema y que nosotros vamos a tener la certeza que nos van a ayudar para comprobar nuestra hipótesis. Entonces podemos encontrar fuentes como folletos, libros, censos, etcétera. Su objetivo es presentar al investigador una serie de ideas de autores que han escrito sobre el tema de interés. Entonces, estas técnicas de investigación documental, lo primero es la lectura, luego el subrayado. En la lectura nosotros tenemos que tener una comprensión, interpretación y análisis del texto que estamos leyendo. Podemos hacer resúmenes y también sacar notas al margen del texto, siempre y cuando el texto sea nuestro. Pero si no es nuestro, entonces no podemos marcarlo porque si es de una biblioteca, recuérdense que no se pueden manchar los libros. También se puede utilizar la técnica del subrayado.
en la cual nosotros podemos aislar ciertos conceptos y definiciones para señalar los puntos de importancia, ya que normalmente se subraya lo más importante. Incluso si es una definición muy extensa, nosotros podemos ir subrayando los elementos más importantes para después hacer un resumen de esa definición. O sea que la técnica del subrayado nos puede ser útil para resumir. Aquí hay un ejemplo de las fuentes documentales. Están divididas en bibliográficas, iconográficas y digitales. Dentro de las bibliográficas tenemos impresas y manuscritas. Dentro de las impresas están las referencias y se trata de las enciclopedias o diccionario. También están las de estudio, que serían libros de texto, manuales y también tesis. Las publicaciones periódicas serían revistas y periódicos. Recuérdense que estas revistas y periódicos tienen que tener artículos que sean científicos. Los manuscritos van a ser los apuntes que nosotros podemos encontrar o nosotros mismos podemos hacer. Y dentro de las iconográficas tenemos las proyectables, que serían los videos, las diapositivas y los DVD. Las no proyectables son los mapas y las fotografías. Entre las digitales tenemos los locales, que serían los CD-ROM, y en línea, que serían las bibliotecas digitales o bases de datos que podemos encontrar en Internet. Solo que tenemos que tener mucho cuidado de ver qué es lo que encontramos en Internet, porque en Internet hay demasiada información que no es científica. Por ejemplo, hay algo en Internet, no sé si ustedes lo han escuchado, que se llama El Rincón del Vago. ¿Lo han escuchado? Ahí aparecen un montón de trabajos que los que están solo para los que no les gusta investigar y le quieren sacar un punteo, van a ese lugar y ahí pueden copiar trabajos de investigación, pero el problema es que no están ni bien hechos y no van a aprender nada si lo hacen, ¿verdad? Ya que su nombre lo indica. Porque el nombre deja mucho que pensar, ¿no creen? Bien, dentro de la investigación documental también esta permite el estudio de un problema con el objeto de ampliar y profundizar el conocimiento inherente a su naturaleza. Utiliza procedimientos lógicos y mentales demandados por el proceso investigativo, como análisis, síntesis, deducción e inducción. En la investigación documental tenemos tipos de documentos que están acá divididos por sus características y por su procedencia. Por sus características, los documentos pueden ser visual, audiovisual, escrito y sonoro. Y por su procedencia puede ser público, privado, jurídico y artístico. Aquí hay algo de que dice investigación documental versus investigación de campo, pero la de campo todavía no la hemos visto, lo vamos a ver más adelante, pero solo para que tengan una idea. La investigación documental, pues ustedes ven que están aquí los documentos, y la de campo, pues está aquí la persona viendo qué encuentra, ¿verdad? Ya que ahorita vamos a ver las fuentes de investigación experimental. En este tipo de fuentes suelen no ser tradicionales, como por ejemplo grabados, pinturas, dibujos, esculturas, etc. También pueden considerarse los materiales audiovisuales, donde se encuentran grabaciones musicales o videos en diferentes formatos. Como se dan cuenta acá, aquí hay una escultura en la que se puede experimentar para determinar de qué año es. También hay una pintura que se me fue hasta abajo, el título está aquí, pero la pintura está acá. Esta pintura, que yo creo que para ustedes no es desconocido el autor, porque es un autor muy conocido, y por cierto que sus pinturas son muy caras. ¿Sí saben de quién se trata? Van Gogh son invaluables. Sí, de Vincent Van Gogh, ajá, sí. Entonces eso también se puede experimentar analizando el contenido o el tipo de pintura para verificar si es original o es una copia.
¿verdad? Entonces se puede hacer por medio de experimentos. Estas serían entonces las fuentes experimentales. También tenemos las investigaciones de campo. Estas permiten la recolección de datos de forma directa en el lugar donde ocurre el fenómeno a estudiar. Su objetivo es la recolección de datos de primera mano y utiliza las técnicas de observación, que en este caso sería la técnica estructurada, la participante e indirecta. Cuando hablamos de observación estructurada, esta se caracteriza porque el investigador desarrolla antes de hacer la observación una guía de qué es lo que quiere observar. Estos tipos de observación y también entrevista y cuestionario los vamos a ver más adelante, casi al final de este tema. Pero ya que aparece acá, les platico más un poquito de qué es esta observación estructurada y cuál es la participante indirecta. Entonces, como les decía, se caracteriza por esto, que siempre el investigador va a llevar una guía que va a estar bien estructurada con lo que él tiene que observar. Recuérdense que la observación es una destreza de la vida cotidiana y que se puede sistematizar metodológicamente para poder obtener la información que se necesita. Observar no es solo ver, sino que es ver, pero ya con ojos más profundos, ¿verdad? Y la observación participante, esta la utilizan algunos investigadores para obtener más información de un grupo. Entonces lo que hacen es que se insertan al grupo y hacen todas las actividades del grupo como que fuera un participante más. Y entonces ahí pues tienen la oportunidad de observar todas las actitudes o todo lo que realiza el grupo. Pero si el grupo se da cuenta que hay una persona que está haciendo una investigación, eso puede afectar la participación de cada integrante del grupo. Entonces ahí hay otro tipo de observación que sería la no participante, donde el investigador no participa en el grupo. Como les decía, vamos a verlas más adelante. Una de las técnicas utilizadas también es la entrevista, pudiendo utilizar también la entrevista estructurada, la semiestructurada y la mixta. Cuando hablamos de entrevista estructurada, esta también se tienen ya las preguntas que se van a realizar y se puede hacer de una forma cara a cara, o sea, frente a frente, el investigador con la persona que está dando la entrevista, o también se puede hacer telefónicamente. Y la semiestructurada, pues esta pues es flexible y es semiabierta. En este caso también se parte de una batería de preguntas comunes para todos los participantes en la entrevista. Lo que sí es que se debe hacer es las preguntas en el mismo orden a todos los participantes. Entonces esos son los tipos bueno, hay más tipos de entrevista que vamos a ver más adelante, y la mixta pues es la unión de la estructurada y la semiestructurada. Además es de mucha utilidad el cuestionario, ya que su propósito es conocer la opinión de las personas. Pero recuérdense también que cuando se hacen los cuestionarios o se pasan cuestionarios, cuando se pide opinión, las respuestas son demasiado amplias y a veces se pierde la esencia de lo que se quiere obtener. Entonces, normalmente cuando se hace un cuestionario, se hace de pregunta cerrada. O pueden ser también preguntas de opción múltiple, etcétera, etcétera. Bien, entonces los pasos para realizar una investigación de campo son la planeación en equipo, definir a su público, el objetivo de la investigación, el levantamiento de la información de campo, el análisis de los datos que se obtuvieron y luego se hace el informe de resultados.
También tiene algunas características de investigación de campo, ya que debe hacerse de manera presencial. Se basa en antecedentes históricos, se utilizan cuestionarios y encuestas, es intrapersonal, beneficiando la tasa de respuesta. Aquí hay algo más de la investigación de campo para que quede más clara, que es el proceso que, utilizando el método científico, permite obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad social, que sería una investigación pura, o bien estudiar una situación para diagnosticar necesidades y problemas a efecto de aplicar los conocimientos con fines prácticos. O sea que aquí sería una investigación aplicada. Y dentro de las técnicas a utilizar, como ya vimos, está la observación, que es la técnica de investigación por excelencia, que incluye procedimientos informales y hasta los más sistematizados. El cuestionario, que este consiste en enviarlo por correo, es por ello que se le llama encuesta postal. La entrevista, que esta es uno de los procedimientos más utilizados en la investigación social. Esta procura algo más que la recopilación de datos. La ventaja de la entrevista es que se puede grabar lo que nos dice nuestro entrevistado, entonces para no perder ninguna información que proporciona. Aquí hay un resumen de las tres que acabamos de ver, de los tres tipos de investigación que acabamos de ver. Está la investigación documental. Dice que el objetivo fundamental es el análisis de diferentes fenómenos utilizando técnicas precisas de la documentación existente, que directa o indirectamente aporta a la información, como la bibliográfica, hemerográfica, archivográfica, audiográfica, videografía e iconografía. La investigación de campo se trata de la investigación aplicada en comprender y resolver alguna situación, necesidad o problema en un contexto determinado. Y la investigación experimental es el tipo de investigación que usa experimento y los principios encontrados en el método científico. Nos quedamos aquí para que descansen un rato. Es la J, ¿verdad? Entonces, para el próximo día vamos a ver las técnicas de utilización de material de referencia. Si hay alguna pregunta, la pueden hacer. ¿No hay preguntas? Dígame, Ramiro. ¿Será que puede repetir de qué se trata la estructurada, la no estructurada y... Sí, vea, como hay observación y entrevista, como le mencioné más adelante, al final del capítulo está una explicación por escrito también de ella. Pero cuando hablamos de la observación estructurada, en esta, para poderla realizar, yo les mencionaba que debemos de llevar una guía de lo que tenemos que observar. O sea, llevar por escrito qué tenemos que observar del grupo o de la comunidad a la que estamos investigando y que vamos a aplicar la observación. Y la participante es cuando el investigador se inserta en la comunidad o en el grupo y forma parte de la comunidad o del grupo sin indicar que está haciendo una investigación por medio de la observación. ¿Está clara la observación? Sí, gracias. Y la entrevista, que es también entrevista estructurada. La entrevista estructurada también se debe de tener presente o se debe de hacer un cuestionario, digamos, de lo que se va a preguntar, porque la entrevista estructurada puede ser cara a cara, o sea, frente a frente, o también la puede hacer por teléfono. Llamando por teléfono a la persona y hacerle las preguntas. Y tiene que tiene que tener ya escritas las preguntas para poderlas hacer.
Y la semiestructurada también se les llama o se les conoce como semiabiertas. Estas también parten de una batería de preguntas que son comunes para todos los entrevistados. Esto quiere decir que deben de hacerse en el mismo orden a cada uno de los entrevistados. O sea que si al entrevistado X se le hace la pregunta número 1, igual como esté redactada, de igual forma se le va a hacer a los demás entrevistados. No sé si estará un poco más clara. De lo que entendí, que la estructurada es como que más cerrada, en cambio la abierta, que se diga la estructurada. En cambio la semiestructurada es como que más cerrada, tiene el mismo lineamiento o Sí, o sea, se preguntas. deben de hacer preguntas. Para, por ejemplo, en una entrevista no estructurada, porque también hay no estructuradas que también se conocen como abiertas, ese tipo de preguntas se hace sin ninguna estructura previa, sino que se van haciendo las preguntas conforme el investigador vaya creyendo que sea necesario hacerlas, o incluso se puede repreguntar. Porque aquí solo hay, en lo que les mencioné, solo hay 2 tipos de entrevista y 2 tipos de observación, pero hay más. Por ejemplo, en la observación está la estructurada, la no estructurada, la participante, la no participante, la flotante. Y en la entrevista también está la estructurada, la semiestructurada, la no estructurada, en profundidad y también en grupo focal, que se le llama, o entrevista grupal, que esas las vamos a ver el otro semestre en el curso de teoría de métodos de investigación. Y como le vuelvo a repetir, al final está un poquito más amplio este tema, al final de este capítulo. Le voy a decir en qué página está más o menos. Donde está la 94 que dice técnicas de recolección de datos. Entonces aquí habla de la entrevista. La entrevista estructurada, semiestructurada, la informal, el cuestionario y de la observación. Aunque también habla muy poco de estos 2 elementos. El segundo semestre es donde sí vamos a hablar mucho más profundo de estas 3 tipos de técnicas de investigación. Ya la encontré, licenciada, muchas gracias. Sí. No tenga pena, pero aquí, como le digo, todavía está bastante resumida la información. En el otro semestre es donde se va a ampliar más. ¿Alguna otra duda? ¿Ya no hay dudas? Creo que no. Bueno, sí, porque nadie levanta la mano, ni habla, ni nada. Ya creo que están dormidos. O no están recibiendo la clase. Cenando ya. Ya están cenando, sí, buen provecho para los que están ya cenando. Bueno, entonces... ¿Cómo? Por aquí todavía vemos algunos. Sí, yo ya sé quiénes son los que están. Los Sí, que aquí andamos. están son los que no salen y los tengo que sacar yo porque ahí se quedan en la plataforma y no se les olvida que tienen que salirse. Celeste, ¿quería preguntar algo o fue por error que marcó la manita? Fue por error, es que quería reaccionar. Bueno. Bueno, entonces les deseo feliz fin de semana porque los veo hasta lunes. Yo sé que ustedes tienen clase mañana y también el viernes, pero conmigo sería hasta lunes, así que les deseo que descansen y nos vemos el lunes. Y sigan estudiando, que